Hola y bienvenidos a esta sesión que vamos a dedicar a las fuentes del derecho y en concreto al decreto legislativo. El decreto legislativo es una de las dos normas con rango de ley que se contemplan en la Constitución Española de 1978. La otra norma con rango de ley es el decreto ley, para el cual celebraremos otra sesión dedicada específicamente a él. Hablamos de norma con rango de ley porque es una norma que no dicta el Parlamento y por ello mismo no puede denominarse ley en sentido estricto, sino que es una norma que dicta el Gobierno. Ahora bien, es una norma que, de acuerdo con la Constitución, tiene el rango de ley, lo que significa que puede modificar o puede derogar una ley. Eso sí, una ley ordinaria, en caso alguno una ley orgánica. ¿Qué justificación o qué fundamentación puede tener el que exista una norma dictada por el Gobierno y que sin embargo tiene el rango de ley? Puesto que este hecho, en cierta medida, viene a alterar el tradicional principio de división de poderes. Pues bien, en el caso del decreto legislativo, que es la norma que nos ocupa en esta sesión, la justificación no es otra que la necesidad cada vez más habitual en los ordenamientos actuales de abordar regulaciones técnicas y especializadas. Hoy día, en un mundo cada vez más complejo y cada vez más tecnologizado, esa necesidad de una regulación técnica y especializada es mayor. Y para abordar este tipo de normas, el Parlamento no siempre es el órgano más idóneo. Démonos cuenta que el Parlamento es un órgano plural, donde están representadas las distintas fuerzas políticas, y no siempre es fácil que esas fuerzas políticas tengan criterios comunes, precisos y necesarios para determinadas regulaciones especialmente técnicas o especialmente complejas. El Gobierno, en cambio, sí que es un órgano idóneo para poder llevar a cabo este tipo de regulación técnica y especializada. El Gobierno, a diferencia del Parlamento, es un órgano unitario, es un órgano además mucho más ágil a la hora de abordar cualquier regulación, y sobre todo el Gobierno tiene a su servicio la Administración, que a su vez cuenta con expertos, con técnicos en la práctica totalidad de las materias que pueden ser objeto de regulación. El decreto legislativo no puede ser dictado por el Gobierno de oficio, motu propio. Necesita con carácter previo que exista una delegación legislativa, una delegación legislativa que realiza el Parlamento a favor del Gobierno. Esa delegación legislativa se formaliza a través de una ley de delegación y, en consecuencia, el decreto legislativo en realidad lo que es la legislación delegada. La delegación legislativa que obligatoriamente tiene que realizar el Parlamento a favor del Gobierno para que éste pueda dictar decretos legislativos debe cumplir determinados requisitos. El primero de ellos es que la delegación ha de ser expresa, debe ser concreta y debe ser inequívoca. Dicho en otros términos, no cabe una delegación en blanco, una delegación plenipotenciaria, ni cabe que el Gobierno interprete que ha habido una autorización o una delegación tácita y a partir de ahí que dicte un decreto legislativo. No, dado que esta es una norma ciertamente excepcional, dentro de lo que es el principio de división de poderes, es necesario que la delegación sea clara, sea expresa y sea inequívoca. El Parlamento
tiene que dictar una ley de delegación en la que claramente se esté autorizando al gobierno para dictar una norma con rango de ley en forma de decreto legislativo. Y además la delegación tiene que ser concreta, es decir, en la ley de delegación el Parlamento tiene que determinar, tiene que especificar en qué ha de consistir esa delegación, qué materia es la que va a ser objeto del decreto legislativo y en qué términos debe pronunciarse ese decreto legislativo. En segundo lugar, no se puede realizar una delegación para cualquier materia. Particularmente, el artículo 82 en su apartado primero excluye las materias reservadas a la ley orgánica, es decir, aquellas que están enumeradas en el artículo 81 de la Constitución. Por tanto, no cabe delegación legislativa para que se dicten decretos legislativos sobre materias reservadas a la ley orgánica y, en consecuencia, como decíamos al principio, jamás un decreto legislativo podrá modificar o podrá derogar una ley orgánica. La delegación, asimismo, debe realizarse para que sea ejercida en un determinado plazo, en un plazo concreto. Es decir, no es posible una delegación para que se haga ejercicio de ella de forma indeterminada en el tiempo. No cabe un plazo sine die a este respecto. Se tiene que fijar concretamente el plazo del que dispone el gobierno para poder ejercer la delegación legislativa, es decir, para poder dictar el decreto legislativo. Y en este mismo orden, el plazo máximo que en todo caso puede determinar la ley de delegación no puede superar lo que reste de legislatura. Es decir, los decretos legislativos deben dictarse siempre dentro de lo que es la legislatura en curso. En cuarto y último lugar, requisito indispensable en la delegación legislativa es que el ejercicio de la misma sea un ejercicio único. Solo cabe un solo uso de la delegación, no usos reiterados. El gobierno, cuando recibe una delegación legislativa, la recibe para un solo caso, para dictar un solo decreto legislativo. No puede servirse de esa delegación para dictar más decretos legislativos. Y asimismo, el gobierno tiene taxativamente prohibido poder subdelegar, es decir, la delegación legislativa recae en el gobierno y solo en él. Este, a su vez, no puede subdelegar en otros órganos. En la Constitución se prevén dos formas de delegación legislativa. De un lado, la ley de bases para crear un texto articulado, es decir, para que el decreto legislativo adopte la forma de texto articulado, y de otro lado, una ley ordinaria de delegación para crear un texto refundido, es decir, para que el decreto legislativo adopte la forma de texto refundido. La ley de bases debe establecer el objeto y alcance de la delegación, o lo que es lo mismo, debe determinar la materia objeto de la delegación y los términos en los que debe llevarse a cabo esa delegación. Y sobre todo, debe establecer los principios, criterios o bases que debe observar el gobierno a la hora de elaborar y aprobar el decreto legislativo. De ahí que hablemos de ley de bases, porque lo más importante de este tipo de delegación legislativa es que el Parlamento, en la ley de delegación, establece esas directrices, esas bases, esos principios que van a servir de parámetro al gobierno para elaborar el decreto legislativo, parámetros que debe observar, parámetros que debe cumplir. Así se establece en el artículo 82, apartado cuarto de la Constitución. Por lo demás, la ley de bases lo que no puede hacer en caso alguno es autorizar al gobierno para que modifique esas propias bases en ella contenidas. Eso sería claramente
una disposición fraudulenta. ¿eh? La ley de bases establece las bases sobre las que el gobierno elaborará el decreto legislativo y no puede permitirle, en caso alguno, así lo establece taxativamente el artículo 83, que el gobierno modifique, altere esas bases, aumentando así considerablemente su margen de maniobra, su discrecionalidad. Y asimismo, el propio artículo 83 también prohíbe a la ley de bases que autorice al gobierno a dictar decretos legislativos con carácter retroactivo. Todos los decretos legislativos que el gobierno dicte a través de este tipo de delegación serán normas cuyos efectos sean pro futuro, nunca con carácter retroactivo. En cuanto a la ley ordinaria de delegación, para crear un texto refundido, nos encontramos con una modalidad en la que lo que se persigue, lo que se pide al gobierno por parte del Parlamento, es que el gobierno una en un solo texto, refunda en un solo texto varios textos legales, varias normas que regulan materias conexas y que seguramente están dispersadas y cuya descoordinación pues ciertamente dificulta la labor del intérprete y aplicador del derecho. En ocasiones nos encontramos con materias que se han ido regulando poco a poco a lo largo del tiempo y llega un momento en que esa materia es regulada por un número considerable de normas, algunas de ellas inconexas, poco coordinadas, y eso sin duda alguna supone una complejidad añadida para el intérprete y aplicador del derecho. Por ello es conveniente que en casos como este el Parlamento pueda llamar al gobierno, pueda delegar en el gobierno la potestad de dictar un decreto legislativo que unifique, que refunda en un solo texto todas esas normas, lo cual va a redundar en una regulación más comprensible, más coherente, más clara, en definitiva en una mejor interpretación y aplicación del derecho. En este mismo sentido, el Parlamento, la ley ordinaria de delegación, puede añadir que el gobierno no solo está autorizado a hacer esa refundición de textos normativos, sino que al mismo tiempo que realiza la refundición puede, si lo estima conveniente, regularizar, aclarar y armonizar aquellas cuestiones, aquellas normas que puedan estar poco claras, que puedan incluso generar contradicciones, a fin de que no solo la normativa se encuentre en un solo texto, sino que mejore sensiblemente su contenido, su redacción, y pueda de esta manera resultar aún más comprensible para el intérprete y aplicador del derecho. Por último, una cuestión importante cuando hablamos de los decretos legislativos es el control que se puede ejercer sobre ellos. Esta cuestión la encontramos en el artículo 82, apartado 6 de la Constitución, donde se prevén dos tipos de control, un control parlamentario y un control jurisdiccional. El control parlamentario es el que, llegado el caso, puede establecer la propia ley de delegación. Es un control ciertamente poco usual y poco relevante, mientras que el otro tipo de control, el control jurisdiccional, sí que ha ofrecido una mayor discusión doctrinal y tiene mayor relevancia, mayor importancia. Desde el principio, el Tribunal Constitucional asumió una tesis que en su día elaborara
el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García Enterría, y es la de que los decretos legislativos, a diferencia de las leyes, no están sujetos a un control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sino que están sujetos a un control de legalidad ante los tribunales ordinarios. Un control de legalidad que tiene sentido sobre lo que se denomina contenido ultra vires del decreto legislativo. Es decir, un control que tiene sentido cuando el decreto legislativo incurre en lo que se llama el ultra vires. ¿Y qué es esto? Pues el ultra vires, el contenido ultra vires de un decreto legislativo, es aquel contenido que se considera que no se ha ajustado a lo establecido en la ley de delegación. En ocasiones podemos encontrarnos con que el gobierno se excede de los términos de la ley de delegación, se excede del ámbito para el que fue autorizado por el Parlamento, y ese exceso es lo que conocemos como contenido ultra vires. Pues bien, de acuerdo con esta tesis que elaborara García Enterría y que hiciera suya el Tribunal Constitucional, ese contenido ultra vires no puede considerarse norma con rango de ley. En la medida que el gobierno se ha excedido de los términos de la delegación, no se ha ajustado a la ley de delegación, ese contenido que no se ha ajustado no puede considerarse, señala esta tesis, como norma con rango de ley, sino que debe considerarse como norma propia del gobierno. ¿Y cuál es la norma propia del gobierno? El reglamento. Es decir, ese contenido ultra vires carecería de rango de ley y tendría rango reglamentario. Pues bien, como sabemos, y en todo caso como veremos cuando dediquemos una sesión al reglamento, la norma reglamentaria nunca está sujeta a un control de constitucionalidad, sino que siempre está sujeta a un control de legalidad. La ley tiene un control de constitucionalidad para examinar, para juzgar si se ajusta o no a la Constitución, mientras que el reglamento no es examinado por su adecuación o no a la Constitución, sino por su adecuación o no a la ley, ya que el reglamento es jerárquicamente inferior a la ley. De ahí que hablemos de un control de legalidad. Y mientras que el control de constitucionalidad es competencia del Tribunal Constitucional, el control de legalidad es competencia de los jueces y tribunales que integran el Poder Judicial, de los llamados juzgados y tribunales ordinarios. De ahí que, si consideramos que el contenido ultra vires de un decreto legislativo no tiene rango de ley, sino rango reglamentario, el control jurisdiccional haya de ser un control de legalidad, competencia de los tribunales ordinarios y no del Tribunal Constitucional. El propio Tribunal Constitucional, como he dicho antes, asumió esta tesis y por lo tanto los casos de ultra vires siempre los ha desviado a los tribunales ordinarios. Bien, pues esto es todo por lo que al decreto legislativo se refiere. Espero que las cuestiones aquí tratadas hayan quedado más o menos claras, y en todo caso estoy a vuestra disposición para poder aclarar cualquier duda que haya surgido a raíz de esta sesión. Estoy a vuestra disposición a través del correo electrónico, en los foros de tutorías o a través del teléfono en el horario de tutorías. Un saludo y muchas gracias.